todas las enfermedades tienen su origen en que falla un gen, ¿vale? Todas las enfermedades son genéticas, ¿vale? Entonces, lo que no es que son familiares o hereditarias, pero todas las enfermedades se deben a que un gen falla, ¿vale? En el cáncer, ¿qué es lo que pasa? Que fallan más de un gen. Es una enfermedad que sigue un modelo poligénico, ¿vale? Y entonces eso hace que tenga a nivel molecular una gran complejidad y heterogeneidad. No podemos hablar de un tipo de tumor ni siquiera basándonos en el tipo de célula, sino que hay tantos tumores como pacientes. Por eso la dificultad de tratar y conseguir que se llegue a un 100% de la curación de los pacientes con cáncer. No sé las bases moleculares que vosotros sabéis durante el curso, durante el grado de medicina solo tenéis una asignatura, que es la mía, que son muy pocos créditos, son 18 clases de teoría, entonces yo creo que a veces los genes son los grandes olvidados y pasamos muchas veces de puntillas sobre ellos, cuando son los responsables de todas las enfermedades que tenemos. Claro, que muchas veces se hace solo esa relación entre cáncer y genética, pero realmente la genética es una parte fundamental de todo lo demás, de todas las demás patologías, tienen componente genético, como has dicho, ¿no? Claro, incluso la medicina del siglo XXI ya debería estar orientada más a los genes, no a una medicina observacional o macroscópica. Lo que pasa es que las cosas van despacio y las enfermedades más mortales pues son aquellas que están recibiendo más dinero en investigación. Y en este caso, pues el cáncer, como todos sabéis, es la primera o segunda causa de mortalidad en los países desarrollados. De ahí que se hagan grandes esfuerzos en estudiar los genes que son la causa, aunque no perdamos de vista pues el medio ambiente, ¿vale? El epigenoma, ¿vale? También hay que considerarlo. Todo no es lo mismo vivir en Granada que vivir en Finlandia por los factores externos a los que estamos sometidos. Y ahora, bueno, has mencionado que eso, el cáncer es una enfermedad. No podemos hablar del cáncer como una enfermedad, son una gran cantidad de patologías diferentes, muy específicos. Sí, efectivamente. ¿Y de qué depende, por ejemplo, que haya cánceres que sean más agresivos que otros? ¿De qué dependen las diferentes características? Sobre todo refiriéndonos al pronóstico, a su agresividad, por decirlo así. Pues lo que tú me estás preguntando no se sabe a ciencia cierta porque, por ejemplo, los tumores que afectan a órganos localizados en el aparato digestivo, como por ejemplo el tumor de hígado, de páncreas, de estómago, son tumores muy agresivos, ¿vale? No hay una causa de por qué a nivel genético, por qué esos tumores son más agresivos que en otros, porque muchas veces los driver genes, que son, a ver, que no me gusta utilizar términos ingleses, pero para que lo entendáis, en el cáncer, para que una célula se vuelva tumoral, deben de alterarse entre 5 o 10 genes, ¿no? Pero hay un gen que es el driver gene, que es el gen conductor de la oncogénesis, como que si fuera el general que lleva un batallón. Pues muchas veces los tumores, los driver genes, son comunes a muchos tumores y no todos tienen el mismo pronóstico. Entonces, en eso de la agresividad no lo podemos enfocar a un gen en concreto que falle en uno o en otro, ¿vale? Porque, por ejemplo, KRAS, que es un oncogen que está afectado y es un driver gene en muchos tumores, pues aparece en cáncer colorectal, en pulmón o en páncreas. Y el pronóstico depende más bien de cuándo se diagnostiquen estos tumores. Eso es muy importante, el diagnóstico precoz. Por eso es importante que se conozcan, que existen pruebas para diagnosticar los tumores en estadios iniciales, conocer los grupos de riesgo. Todas esas cosas son muy importantes que estudiantes de medicina lo vayáis conociendo, porque el mejor tratamiento de un cáncer pues es el diagnóstico precoz. Pues, muy interesante. De hecho, la siguiente pregunta va exactamente sobre esto y es un poco sobre eso, la importancia que tiene al fin y al cabo el diagnóstico precoz. ¿Es lo más importante respecto al abordaje del cáncer? ¿Es como el punto principal más que el mismo tratamiento? Claro, es que, bueno, no hemos comentado antes también que estamos hablando siempre de tumores esporádicos, no estamos hablando con tumores que tengan un origen en la línea germinal, los hereditarios, los familiares. Ahí lo más importante es que tú tienes un gen mutado en tu línea germinal y es muy importante el seguimiento de estos pacientes, ¿vale? Siempre hablamos de los tumores primarios. Claro, lo más importante es el diagnóstico precoz porque podemos abordarlo muchísimo mejor y tenemos el tumor localizado. Cuando ya los famosos ganglios centinelas que se hacen en los procesos quirúrgicos para ver la afectación, pues es muy importante porque determinan que las células tumorales ya no están en un sitio concreto, sino que han pasado a todo nuestro organismo. Entonces, puede ser que un paciente le extirpemos un tumor, vaya muy bien y al cabo de los 5 o 6 años aparece una metástasis en otro órgano diferente del tumor primario. Claro, entonces presentan un pronóstico mucho peor que aquellos pacientes que no tenían esa invasión de los tejidos adyacentes.
Esto que ha mencionado el ganglio centinela, ¿podría explicarlo un poco para que si el público general entienda un poco qué son estos términos? Bueno, voy a explicarlo un poco, pero voy a tener como un atrevimiento, ¿no? Porque esto sería como disciplina de los anatomopatólogos, ¿no? Que ellos son los expertos. Entonces a mí muchas veces no me gusta como invadir disciplinas, pero bueno, recientemente, como tengo casos cercanos, ¿no? Como casi todos nosotros de familiares o amigos con cáncer, pues claro, cuando el principal tratamiento de un paciente con cáncer es extirpar pues, las células tumorales, ¿no? Entonces en el proceso de extirpación, que también lo hace un cirujano, no lo hace un biólogo molecular, pues previamente al día de la operación se marcan los ganglios centinelas. Por ejemplo, si tenemos un cáncer de mama, pues los ganglios axilares sería en este el caso. Y durante la operación se extirpan, se toman estos ganglios centinelas que se examinan en anatomía patológica, ¿vale? En función de cómo estén esos ganglios centinelas, el cirujano a su vez pues realiza una intervención más agresiva o no y determina el estadio de esa pieza tumoral. ¿Qué es lo que se estudia en concreto en el ganglio centinela? Lo desconozco, porque es lo que digo, no soy anatomopatóloga, pero sí que es muy importante y nos sirve de control si el tumor ha diseminado en el ganglio centinela. Es decir, yo supongo que se hará una histología, tinciones específicas para ver si hay células tumorales en esos ganglios centinelas. Y es normal obtener más de un ganglio centinela, ¿vale? Y luego se hacen ratios para ver si ha habido o no trasvase, ¿no? de las células tumorales. De luego es un tema complejísimo que claro, para... es que en el cáncer es un proceso multidisciplinar. Interviene un oncólogo médico, un oncólogo radioterapéutico, el cirujano, el anatomopatólogo y nosotros los biólogos moleculares. Claro, además es muy importante esto de la multidisciplinariedad, ¿no? Que no se aborde solo desde una perspectiva, ya que el cáncer es una patología que abarca muchas áreas, muchos Claro, enfoques. claro, igual que si el tumor está localizado en el aparato digestivo, pues también el que seguro que lo va a diagnosticar va a ser el especialista en digestivo, que observa algo raro en el paciente que se queja de un dolor a lo mejor estomacal. Por eso es súper importante el abordaje multidisciplinar y en los comités de evaluación de los tumores pues aparecen todas estas especialidades, ¿no? Que se reúnen normalmente de forma semanal en los hospitales y intervienen diferentes especialidades médicas para conseguir el mejor tratamiento de los pacientes. Incluso no tienen por qué intervenir solo médicos, pues por ejemplo también pueden intervenir fisioterapeutas, ¿no? Otras disciplinas, un psicólogo, ¿no? Bueno, en los casos de síndrome hereditario, de apoyo a los pacientes, pues todo lo que se supone que es la salud de un paciente.